Buen día para todos en este viernes y bueno, hoy nos toca la última columna de esta semana y hoy tenía ganas de hacer un repaso por todos los órganos legislativos de los tres niveles de gobierno federal, los cuales son municipal, provincial y nacional. Y bueno, en este sentido empezamos con lo que nos toca más de cerca, podríamos decir, que es el municipal o en nuestro caso el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa. Quería hablar de este órgano municipal porque, bueno, esta semana fue aprobada la ordenanza que deja prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor con una graduación de alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre, que esta ordenada fue aprobada siguiendo la ley 3466 que había promulgado por decreto el gobierno provincial el pasado 19 de agosto, a partir del cual los municipios debían adherirse mediante sus propios órganos legislativos, como bueno, sucedió en este caso. Un poco con esta resolución, a partir de la fecha de ayer, la provincia de La Pampa y en consecuencia todos sus municipios con sus respectivas ordenanzas pasa a ser uno de los 10 distritos federales que tiene una tolerancia cero de alcohol al volante, donde bueno, encontramos que las otras 9 provincias son Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chubut, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Recordemos también que los otros 14 distritos federales tienen una tolerancia de 500 miligramos de alcohol en sangre, siguiendo lo que es la ley nacional, o bueno, lo que es igual a 0,5 gramos de alcohol en sangre, convirtiendo a estas provincias que dijimos, estas 10 provincias, de las cuales La Pampa está en una de ellas, como pioneras de una ley que seguramente en los próximos tiempos veremos cómo adquiere algún tipo de carácter general. Por ahora, el avance de la tolerancia cero de alcohol al volante viene siendo una política impulsada de cada uno de los distritos, pero eventualmente va a terminar siendo una política federal, ya sea por una ley promulgada por el Congreso Nacional o porque todas las provincias van a terminar sacando leyes similares, haciéndola una ley de facto. Por lo pronto, estos hechos demuestran el poder federal delegado a las provincias para conformar sus propias reglas y cómo a veces estos poderes están un poco más adelantados que los nacionales. Pero por otro lado también demuestran la necesidad que existe de una ley de tolerancia cero de alcohol al volante, porque según estadísticas oficiales de este año, un cuarto de todos los accidentes viales en nuestro país son consecuencia de que un conductor tenía niveles de alcohol en sangre registrados. Entonces, la promulgación de estas leyes provinciales y municipales demuestra la preocupación que existe en la sociedad por este tópico y la esperanza de que, aplicando una mano más dura y repartiendo multas al más mínimo nivel de alcohol en sangre, pueda disminuirse este nivel de accidentes y obviamente también disminuir las muertes causadas por todos estos accidentes viales que son tan trágicos. Y siguiendo entonces con este repaso legislativo, nos trasladamos ahora a la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, porque ayer se aprobó el comienzo de los estudios para crear una nueva planta láctea de la empresa provincial Mamú en la ciudad de Toay. La votación no fue unánime, sino que se aprobó con una mayoría compuesta principalmente por el oficialismo y parte de la oposición, pero con la negativa del bloque Propuesta Federal liderado por Martín Ardoaín, quien responde con militancia al PRO a lo que es nivel nacional. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque significa la ampliación de esta empresa pública que hasta ahora solo tenía una sede, que era la sede central en la ciudad de General Pico, y ahora tendría su segunda sede para aumentar la producción y la comercialización de sus productos en toda la provincia e incluso, bueno, quizás también con vistas a salirse un poco de los límites provinciales. La empresa Mamú nació para competir con las empresas que concentran la comercialización de los productos lácteos y poder ofrecer estos mismos productos de primera calidad a precios más competitivos, pero también un poco la idea de esta empresa es darle al Estado provincial un carácter no solo como de controlador de los precios o de los productos de empresas lácteas privadas, sino también de productor y competidor directo de estas empresas. Decimos entonces que esta empresa, la empresa Mamú, además de generar nuevos puestos de trabajo locales y, como decimos, fomentar la competencia de los productos lácteos, funciona también como una especie de empresa escuela porque capacita y forma a distintos trabajadores de este sector alimenticio. Todo esto va en concordancia con una política de fomento de pymes hacia el interior de las provincias que comenzó en el año 2020 el presidente Alberto Fernández, y uno de los principales territorios donde esta política se desarrolló en profundidad fue en nuestra provincia de La Pampa. Ahora un poco lo que estamos viendo son los frutos de esta política y cómo la competencia iniciada en ese momento ahora se profundiza y se expande a partir de la proyección de una segunda sede de la empresa pública conocida como Mamú. Y entonces con eso cerramos lo que sería a nivel provincial.
Y pasamos por último a repasar lo que fue ayer la votación de la Cámara de Senadores Nacional, que bueno, fue bastante seguida por todos los medios de comunicación y todas las personas que le interesa, porque era un debate que ya hace un tiempo se venía hablando que iba a suceder inminentemente y donde el gobierno nacional y el oficialismo consiguió media sanción para esta ley que, como digo, vienen queriendo implementar desde hace un tiempo, que busca la ampliación de la Corte Suprema de los 5 miembros actuales, que dicho sea de paso, actualmente hay solo 4 miembros después de la jubilación de la ex jueza Hayton de Nolasco en el 2021. Quieren aumentarlo de los 5 actuales hasta los 15 miembros. Ahora, de este proyecto de ley yo quería destacar dos hechos del proyecto y también de un poco lo que sucedió en la tarde de ayer, que por un lado, como digo, el oficialismo logró darle media sanción con 36 votos afirmativos contra 33 negativos, pero lo cierto es que le falta mucho todavía para poder festejar, porque este resultado la realidad es que es un poco lo que se esperaba, ya que recordemos que la Cámara Alta, o sea, la de senadores, representa a las provincias y por ende a los gobernadores, y podríamos decir que son quizás estos los que más están pujando desde esta novedosa, digamos, Liga de Gobernadores que ya estuvimos comentando durante esta semana. Ellos son los que más están pujando, digamos, por la promulgación de esta ley para convertir una Corte Suprema que ellos entienden como centralizada en la capital federal en una Corte Suprema verdaderamente federal con representación de todas las provincias. Pero esto de la federalización de la Corte Suprema es solamente uno de los ejes, porque también la ley prevé incorporar un cupo de género, o sea que por lo menos de 7 de los 15 miembros, porque bueno, obviamente no se puede dividir por 2 15, deberían ser, además de provenientes de distritos federales varios, de sexo femenino para respetar la paridad de sus miembros. Recordemos que hoy, además de ser 4 los miembros, que decíamos después de la jubilación de Hayton de Nolasco, estos 4 miembros son todos hombres y todos pertenecen a la región de Buenos Aires y Santa Fe. Por otro lado, y acá es donde el gobierno va a tener que ver cómo logra juntar los votos para aprobar esta ley, el problema va a empezar cuando el proyecto llega a la Cámara de Diputados, donde sabemos que el oficialismo no logra una mayoría sin apoyo de la oposición, que una oposición que hoy aparece dividida entre un sector que automáticamente bloquea todas las iniciativas oficialistas y otro que busca justamente no cerrarle el paso al gobierno, sino quizás buscar más consensos, pero en este caso va a ser difícil que aprueben el proyecto debido a su nivel de polémica. Porque podríamos decir que el debate por la reforma de la Corte Suprema es a todas luces un debate político, por supuesto, eso no se puede negar, pero se ha transformado, como casi todos los debates políticos de la actualidad, en un tema partidista. Pareciera como si apoyar la reforma lo convirtiera a uno en partidario de un signo político específico, cuando en realidad creo que la democratización de este órgano judicial superior se hace cada vez más imperante y la necesidad de la apertura de género hacia el interior del país se vuelve más apremiante con el paso del tiempo. Pero, dadas las cosas como están y cómo está distribuido el poder en la Cámara de Diputados, veo difícil que este proyecto pase la Cámara Baja, salvo que el gobierno logre convencer a parte de la oposición para que se apruebe. Pero la verdad es que si esto no sucede, seguramente veremos volver el proyecto a comisiones, donde van a haber modificaciones que nuevamente deberán pasar por ambas cámaras. Esto obviamente va a trabar la modificación de una Corte Suprema que al día de hoy aparece completamente inmóvil y bloqueada en sus funciones por sus mismos miembros. Bueno, y con esto cerramos la columna de hoy, viernes, y nos reencontramos el próximo lunes, seguramente en un nuevo horario, para seguir analizando todo lo que pasa en la política local, nacional e internacional. Así que me despido diciendo muy buen fin de semana y buen comienzo de la primavera.